Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando esta sesión, este webinar de esta tarde, que, bueno, pues hemos titulado Innovación empresarial, bases y conceptos clave. Yo soy Yago Hernández Durán, voy a estar con vosotros esta tarde. Bueno, pues trabajo asesorando en temas de innovación y transformación digital en DXC Technology y, bueno, y colaboro con IEBS en los cursos y seminarios. La idea de esta sesión es, bueno, hacer una primera aproximación a la innovación en las organizaciones, en las empresas, con la idea de, bueno, primero de entender por qué. Porque es importante, y sobre todo porque es importante hoy en día, el ser capaces de lanzar iniciativas de innovación en las organizaciones. Además, explicar un poco conceptos, ideas básicas, ya que si nos convencemos, nos creemos que en efecto tenemos que hacer más por innovar, pues al final necesitamos de alguna manera empezar a convertirnos en pequeños expertos en innovación. Y entonces, el saber bien al final los conceptos que se manejan, los tipos de innovación, de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa y de otra, es importante. Queríamos también, pues, hablar un poco de cómo arrancar estos procesos e iniciativas de innovación en las empresas. Y por último, pues hablar un poco de, bueno, de dos escenarios que son los de la alta incertidumbre y la baja incertidumbre, que son realmente como dos mundos en los que, bueno, trabajamos con herramientas distintas y trabajamos de forma distinta. Y bueno, pues el explicarlo, el conocerlo, pues es un poco los primeros pasos que tenemos que dar para después poder llegar a lanzar iniciativas más, bueno, más avanzadas y sobre todo que tengan éxito, que es al final lo que buscamos. La idea debería ser, bueno, salir de esta sesión al menos con estos conceptos aclarados de, bueno, de innovación incremental, innovación radical, innovación abierta, innovación disruptiva, cuál es cuál, de qué estamos hablando en cada caso. Me gustaría explicar el concepto del motor de innovación, que para mí es, bueno, la pieza clave que querríamos construir para que arranque la innovación en las organizaciones. Y, como decíamos, para estos dos escenarios de la alta incertidumbre o baja incertidumbre, pues explicar cómo se trabaja en cada caso. Cuáles son un poco las metodologías que elegiríamos en cada escenario. Bueno, pues en efecto, para tener un poco una hoja de ruta de lo que haríamos, cómo trabajaríamos según la circunstancia en la que estemos y también según los objetivos que tengamos. Pero bueno, antes de explicar cómo hacerlo, es importante, yo creo, empezar por este por qué, ¿no? Explicar al final, esto de verdad tiene sentido, de verdad es importante hacer un esfuerzo por trabajar en innovación o no, porque si no os convenzo sobre el por qué, al final entrar en el cómo, pues igual ahí no vamos a llegar, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de cómo hacerlo, vamos a explicar el por qué y ver si esto nos cuadra, porque al final es verdad que en cada entorno, pues las circunstancias pueden ser distintas. Ahora, bueno, un motivo por el que podríamos hablar de que, bueno, en efecto, esto empieza a convertirse en una urgencia es que
bueno, el mundo está cambiando, ha cambiado y además está cambiando de manera acelerada. Porque es verdad que todos igual estamos de acuerdo en que, bueno, pues que ya no vivimos en la época anterior a Internet o no vivimos en la época anterior a lo digital, pero no solo que es que estemos ya en esta era digital, sino que es que una de las características de esta era digital es que el cambio se acelera de forma exponencial. Aquí tengo, bueno, en este slide, que esto es una actualización de otras slides que hemos ido viendo, o que a lo mejor habéis visto en años anteriores. Por un lado, me ha llamado la atención el que ahora veo slides que empiezan a aparecer en chino. Que esto toda la vida han aparecido en inglés y ahora resulta que empiezan a aparecer en chino. Con esta pequeña chuleta que tengo aquí de qué significan las letras chinas, podemos igual entenderlo. A ver, esto va de cuánto tardaron en llegar a 100 millones de usuarios, pues distintas plataformas o aplicaciones que conocéis, como estas que están por aquí. Y bueno, aquí nos habla de que la Internet, la World Wide Web, tardó 7 Nian, que son años, tardó 7 años en llegar a 100 millones de usuarios. Si nos vamos a, no sé, a Facebook, pues Facebook pues fueron 4 años y 6 meses lo que tardó en llegar a 100 millones de usuarios. O Instagram 2 años. ¿No? Y casi el hito anterior, último que teníamos era el de ChatGPT, de hace ya casi un par de años, que aquí ya no estamos hablando de años, estamos hablando de 2 meses. ChatGPT tardó 2 meses en llegar a 100 millones de usuarios, ¿no? Lo que antes, o con estas aplicaciones se tardó varios años. Pero es que, ya digo, la slide anterior que yo tenía hablaba de ChatGPT, pero en esta he actualizado a DeepSeek y DeepSeek tardó 7 días en llegar a 100 millones de usuarios, ¿no? O sea que el exponencial, la velocidad exponencial a la que se están adoptando las innovaciones es un hecho clarísimo, ¿no? Incontestable y ya digo, este gráfico pues lo llevo siguiendo años según se han ido incorporando distintas herramientas y cada una no es que sea el doble, el cuádruple, no, es que es una evolución exponencial. A la hora de explicar qué es lo que está pasando, bueno, hay muchas explicaciones, se habla de la transformación digital. A mí la explicación que más me gusta es esta que he visto de la autora Carlota Pérez, que habla de la era del software, ¿no? Y Carlota Pérez explica que, bueno, que a lo largo de los últimos siglos ha habido varias revoluciones, desde la revolución industrial a la era del vapor y de los ferrocarriles, la era del acero, varias revoluciones. La última, o mejor dicho, la penúltima, la del siglo XX, fue esta de la era de la producción en masa, que fue el gran paradigma en el siglo XX. Y en la era de la producción en masa, pues, que empezó desde principios de siglo, bueno, el gran cambio pues fue la capacidad de las industrias de producir bienes de forma masiva y que permitió además que esos bienes llegaran a toda la población, ¿no? Pasamos a que estas grandes innovaciones eran objetos de lujo, en el siglo XX pues todo el mundo pudo tener una televisión en casa, ¿no? Pero esa era empezó a finalizar con el inicio de la era del software, que empezó, bueno, en los primeros ordenadores de los años 70. Y bueno, Carlota Pérez explica que todas estas revoluciones tienen una época, un periodo de implantación y, bueno, y que en esta era del software estamos todavía en ese periodo. O sea, estamos realmente empezando esta era del software, en el momento en el que hay este arranque hay muchísimos cambios, muchísimas innovaciones, porque justamente entra una tecnología que sustituye a las anteriores, ¿no? Como el ferrocarril sustituyó a los medios de transporte anteriores o como la electricidad sustituyó a medios anteriores, que no sabemos cuánto va a durar, pero en estos periodos de cambio lo que ocurre es justamente estos cambios exponenciales en los que
en los que esas innovaciones tienen la oportunidad de hacer un cambio, y además un cambio en el que cambia, el que desaparece los anteriores paradigmas, ¿no? O sea, ya nadie echa de menos los carros de caballos y nadie echa de menos los distintos elementos que fueron desapareciendo con las revoluciones anteriores, simplemente fueron sustituidos. Y bueno, esto en la práctica, ¿cómo afecta este cambio de la era de la producción en masa del siglo XX a esta era del software en el siglo XXI? ¿Cómo afecta a las organizaciones? Bueno, una organización que podríamos tomar como ejemplo de lo que fue una gran empresa en el siglo XX podría ser HP, Hewlett Packard, en la que, bueno, nos cuenta HP, pues que empezaron, Hewlett y Packard, Bill y David empezaron en un taller en Palo Alto, en un garaje, con sus primeros productos. Montaron una empresa que, bueno, fabricando productos de electrónica, tuvo una fase de crecimiento, y después hubo un momento, que es el momento este de, bueno, 1957, de salida a bolsa, cuando ya esto pasa de ser una empresa pequeña a ser ya una gran empresa, una de las grandes empresas en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues desde estos años 50, 60, 70, 80, 90, pues esta pues era el caso de una gran empresa. Visto con otra visión, en la visión un poco de la época o el estado de esta empresa, pues realmente lo que pasó fue que al principio pues estuvo en esta fase de nacimiento, de descubrimiento, pues yo soy capaz de generar unas innovaciones que nadie en la competencia tenía, una fase de crecimiento, y a partir de ahí, durante la mayor parte de su tiempo de vida, durante décadas, pues fue una gran empresa realmente enfocada en la ejecución, enfocada en gestionar el modelo de negocio que tenía. Y este realmente es el modelo de las grandes empresas del siglo XX, ¿no? Empresas en que, pues sí, empezaron con alguna innovación, crecieron, y ya cuando eran grandes, pues su misión realmente era continuar gestionando el ser una gran empresa. Pero ya no eran una empresa dedicada a continuamente generar innovaciones, sino que la etapa de innovación fue una etapa en el origen, pero que no continuó después. A diferencia de las empresas que estamos viendo en este siglo XXI, en esta era del software. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Amazon Web Services, en que vemos, pues, el número de servicios que tiene Amazon Web Services desde, bueno, aquí están entre los años 2011 y 2017. En 2011 tenían 82 servicios. Y en el 13, 280. Y en el 15, 700. Y en el 17, 1400. Y esta curva ha seguido creciendo. Cada uno de estos servicios son los elementos que ofrece, los servicios que ofrece Amazon Web Services, que si conocéis, pues, bueno, los primeros fueron el S3, el storage, o el S2, la computación en la nube, que quizás son los más conocidos, pero esos son dos de los 1.400 servicios que tenían en 2017. O sea, esto es una organización en la que no se vive de un momento inicial de descubrimiento, sino que cada descubrimiento, crecimiento y ejecución en sí tiene un ciclo corto, que aquí podría ser pues de una década, y continuamente, esto significa que para seguir siendo una empresa grande, continuamente tiene que seguir añadiendo innovaciones, nuevos descubrimientos, nuevos crecimientos, nuevas ejecuciones, pero no puede pretender vivir de las innovaciones que hizo en un principio, sino que continuamente está en un ciclo de, bueno, esto que se llama aquí, descubrimiento, crecimiento. Entonces, bueno, al final, aparte hemos mencionado la velocidad exponencial del cambio, pero sobre todo el elemento de fondo, creo yo, que debe llevarnos a pensar en, bueno, nosotros como organizaciones tenemos que entrar en una dinámica de ser capaces de generar innovaciones, es que el modelo de
ejecución del siglo XX, de la era de la producción en masa, ya no nos vale, ya no nos va a valer. Y en el modelo de descubrimiento-crecimiento en el que vamos a vivir, el que estamos viviendo ya o estamos empezando a vivir, es preciso entrar en una dinámica distinta, ser conscientes que con esta velocidad de cambio vamos a tener que ser capaces de generar innovaciones de forma continua para poder seguir siendo grandes organizaciones o pequeñas empresas que quieren continuar teniendo éxito en esta era digital, en esta era del software. Bueno, pues si os he convencido de la importancia de la innovación, entonces quizá la siguiente pregunta es, bueno, vale, entonces, ¿esto de qué va, no? Y un primer tema es que, bueno, que no toda la innovación es igual. No hay una única innovación. Vamos a intentar subir un poquito un escalón y entender al final los conceptos básicos o tipos de innovación, de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación, porque, bueno, también nos va a permitir entender mejor qué puede tener sentido en mi entorno, ¿no? Y hay a lo mejor algunos tipos de innovación en los que sí podemos estar y otros en los que no, bueno, dependiendo de cada caso. El primer concepto básico para mí es el de la innovación incremental, lo que llamamos innovación incremental. ¿Y cuándo ocurre esta innovación? Bueno, pues esto ocurre cuando nosotros sabemos de algo y implementamos o buscamos mejoras sobre lo que ya conocemos. O sea, esto ocurre en entornos, como pone aquí, en los que tenemos mucho conocimiento y baja incertidumbre. Yo ya desarrollo un producto, desarrollo un servicio, lo conozco, soy experto en él y puedo, por tanto, ir añadiéndole mejoras. Esto, bueno, por un lado es lo que son los entornos de lo que se llama problemas estructurados o bien estructurados. O sea, yo de lo que conozco puedo plantearme, bueno, ¿cómo podría añadir esta funcionalidad? ¿Cómo podría mejorar este elemento? Y esa pregunta yo la sé responder. Bueno, pues para incorporar esta nueva funcionalidad, pues lo que tengo que hacer es A, B, C, necesito estos perfiles, necesito este conocimiento, necesito hacer estas pruebas, pero es algo que está en el entorno de lo que yo conozco. Esto es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en los laboratorios de I+D y muchas grandes empresas, pues no de ahora, ya en la época del siglo XX, de la era de la producción en masa, tenían sus laboratorios de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo. Y esto se hacía internamente porque, ya digo, porque este tipo de problemas, si somos expertos en algo, sabemos resolverlo, este tipo de retos. Un ejemplo, bueno, de una empresa española, pues si nos vamos a FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, ellos nos cuentan, por ejemplo, un proyecto que es el sistema DANAE de iluminación inteligente en túneles. FCC construye túneles y construye los sistemas de iluminación y de control de túneles para el tráfico de coches normalmente en carreteras, autopistas. Ya construían sistemas con iluminación y con sistemas de gestión de la iluminación, como estos PLCs que salen aquí en la foto. Bueno, estos sistemas ya existían y se plantean, bueno, ¿cómo puedo mejorar este producto? Pues a la iluminación que ya tengo le puedo incorporar el que sea inteligente en el sentido que en función de las condiciones climatológicas exteriores, pues que haya más luz o menos luz o esté lloviendo, pues regular la luz en el interior del túnel. Bueno, pues esto es algo que es factible. O sea,
De alguna manera, esto no es una innovación que traiga aquí una nueva tecnología completamente desconocida, que no se sepa hacer, ¿no? Pues los ingenieros que son ingenieros expertos ya que en montar iluminación y en montar estos sectores elementos de control, pues desarrollaron una mejora que era esta gestión inteligente. Esto es lo que cuadra en el concepto de innovación incremental y que es, pues yo digo, el primer tipo de innovación y que yo creo que por lo que estoy diciendo se entiende que esto en general está al alcance de nuestra mano. No estamos hablando de algo muy raro. Seguramente en cualquier otro industria o sector podemos pensar en nuestro sector, en nuestra industria, pues bueno, que podemos incorporar. ¿Requiere algo de esfuerzo? Sí. Estas empresas tienen un departamento de I+D, de investigación y desarrollo, que desarrolla estos proyectos nuevos. Es verdad que al ser algo distinto del día a día que ya se viene haciendo, requiere dedicación de algunas personas para hacerlas, pero no es ciencia ficción el hacerlo. En el otro extremo podemos hablar de lo que se llama innovación radical. En innovación incremental decíamos tenemos mucho conocimiento y poca incertidumbre. Aquí estaríamos hablando del extremo contrario. ¿Qué pasa cuando tenemos poco conocimiento de algo y por tanto mucha incertidumbre? Esto, bueno, y podría ser el caso de esta empresa en Japón que está construyendo este autobús autónomo, que un autobús sin conductor. Bueno, esto, claro, para las empresas fabricantes de vehículos, de autobuses, es un problema muy difícil, porque ellos saben construir autobuses, pero no saben nada de construir autobuses que no requieran conductor. Aquí entra en el campo de, bueno, aquí sí que no sé de esto. Aquí sí que tengo mucha incertidumbre. La gente que yo tengo, esto no lo sabe hacer. O sea, aquí, para resolver este problema, pues tengo que descubrir la manera de resolverlo. Es lo que se llama problemas no estructurados, ¿no? Pues tenemos esto no se ha hecho antes nunca. No puedo contratar a nadie que sepa cómo montar vehículos autónomos. Tenemos que descubrir la manera de crearlo, ¿no? Y pues tendré igual que contratar perfiles distintos, perfiles de inteligencia artificial, que en una empresa de fabricación de vehículos pues no tenían, ¿no? Y tendremos que ponernos a trabajar y probar cosas y hacer pruebas y algunas cosas funcionarán y no, y tardaremos años haciendo versiones, prototipos, hasta conseguir un vehículo que funcione así. Claro, aquí estamos hablando de algo distinto, ¿no? Por eso le llamamos innovación radical. Y esto ya requiere una forma de trabajo en que, por ejemplo, bueno, tradicionalmente pues se ha hablado de conceptos. El concepto este de Skunk Works se refiere a montar un departamento aislado incluso del resto de la empresa que se dedique a trabajar en esta innovación, ¿no? Incluso, bueno, originalmente el término de Skunk Works venía incluso de departamento secreto, ¿no? O sea, nos ponemos aquí a trabajar en algo pero sin relación con el resto de la empresa, porque esto es algo tan nuevo que tenemos que dedicarnos 100% a esto. No puedo estar en esto y en el día a día, porque si no, no voy a poder dedicar, no va a salir esta innovación. Aquí entran conceptos como innovación abierta, que hablaremos también ahora, pero bueno, que va a decir, bueno, yo internamente, con el conocimiento que tengo interno, no soy capaz de generar esta innovación radical, porque los ingenieros que yo tengo saben de una serie de cosas, pero no de esto. También se han usado técnicas como, bueno, premios, ¿no? El lanzar premios o retos, desafíos para bueno, atraer talento de fuera que sepa de esto que yo no sé internamente, que trabaje en este tipo de innovaciones. Bueno, ahora esto ocurre, o sea, es verdad que esto está pasando también, ¿no? Aquí, bueno, DXC, pues tiene también equipos en la compañía
que están trabajando en conducción autónoma y en este caso pues con Mercedes, Benz en Alemania, que esto está publicado. Y bueno, pues están trabajando en innovaciones radicales. Esto es muy distinto del resto de cosas que hace una empresa como DXC, que es una empresa de, bueno, de consultoría y de servicios de TI, pero con recursos dedicados específicamente se puede hacer. Ahora, hay que asumir que la gente que va a trabajar en esto va a trabajar en algo en lo que tienen que aprender, en lo que no se sabe a priori exactamente cómo se van a hacer las cosas y tienen que ir descubriendo por el camino cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí incremental y radical, como estos dos extremos. Si ponemos aquí una matriz que hable no solo de cambio tecnológico, sino de modelo de negocio, pues nos podría quedar una cosa así. Lo que quiero decir aquí es que el radical, esto puede venir de un cambio tecnológico, de una tecnología nueva, pero también puede venir de un modelo de negocio nuevo. Y este mismo ejemplo de los coches autónomos, bueno, los coches autónomos, aquí hay un elemento de tecnología nueva. Sí, hay gracias en parte a la inteligencia artificial, pues se podrá conseguir que los coches se pongan sin conductor, pero también hay un elemento de modelo de negocio, porque estos nuevos coches, ¿cómo se van a vender o a monetizar o utilizar? A lo mejor, yo no lo sé, o nadie lo sabe, pero si realmente llegan a existir estos coches, igual ya yo no necesitaré tener un coche yo, sino lo puedo pedir y viene él solo y me lleva a donde tengo que ir y ya está. Y esto tendría que ser un modelo de negocio nuevo, no de venta de coches, sino de pago por uso. Entonces, bueno, es verdad que si solo hay uno de estos componentes, cambio tecnológico, modelo de negocio, podríamos hablar de semi-radical y usar el término radical solo para cuando ya hablamos de un cambio completo. Hay otro término relacionado que es el de la innovación disruptiva, que este pues lo acuñó Clayton Christensen, que aquí tenemos su foto. Y bueno, cuando se habla de innovación disruptiva, por un lado se habla de innovación radical, como hemos hablado, con un cambio en modelo de negocio, un cambio a nivel de tecnología, pero también allí se habla de innovación disruptiva cuando además hay un componente de disrupción en el entorno competitivo, ¿no? De que a nivel de las empresas soy capaz con esta innovación de cambiar las reglas de juego del entorno competitivo, de la competición entre las empresas. Aquí, de hecho, a veces hay el hecho de que una tecnología nueva o un modelo de negocio nuevo, de entrada, todavía no está claro dónde se puede aplicar y bueno, y parte lo que está buscando es dónde poderlo aplicar. Es el típico campo de juego, en efecto, para startups, porque estamos hablando de algo totalmente nuevo, ¿no? Que en donde no están las grandes corporaciones, las grandes empresas, por tanto puede haber un nicho para una startup. Y bueno, y el término disruptivo normalmente también incluye el hecho de que, bueno, que estas innovaciones muchas veces al principio no son tan buenas, pero tienen que evolucionar. Y al final acaban evolucionando y mejorando, ¿no? Y bueno, el propio Clayton Christensen habla del caso de las neveras, de los refrigeradores eléctricos, ¿no? Que antes de que hubiera neveras, siglo XIX, lo que había era hielo, que se vendía, se traía el hielo a las ciudades y se vendía el hielo. Y bueno, pues cuando salieron las primeras neveras eléctricas, pues bueno, eran malas, o sea, hacían ruido, el hielo se descongelaba, pero bueno, pero las neveras fueron mejorando y al final, evidentemente, el negocio del hielo cortado y traído a las ciudades desapareció. Y las empresas que hacían hielo desaparecieron y hubo otras que las fabricantes de neveras que las sustituyeron. Y por eso hay ese efecto disruptivo a nivel de entorno competitivo, ¿no? Esto no solo es una innovación, sino que provoca que mueran unas empresas y nazcan otras. Y bueno, por poner algún ejemplo más
sobre el tema de cambio tecnológico y cambio de modelo de negocio. Aquí tenemos, bueno, esta foto de Uber, que bueno, ya es un caso también conocido ya desde hace años. Uber fue realmente una innovación, sobre todo en el modelo de negocio, más que en la tecnología. Uber, que puso encima de la mesa, bueno, pues yo voy a poner en contacto a personas que buscan un coche con propietarios de coche para que les puedan llevar de un sitio a otro. Y yo hago de intermediario con mi aplicación, con mi app, hago de intermediario y por cada viaje que haga un conductor con un coche, pues me llevo una pequeña comisión. Pero esto funcionaba con una app del móvil, pero la innovación tecnológica, esto ya existía. Las apps de móvil ya existían. Realmente Uber no inventó una aplicación de móvil que nadie hubiera hecho antes. Lo que sí puso encima de la mesa es un modelo de negocio distinto. O sea, en vez de ser el coche o el taxi el que habla directamente con el viajero, yo creo una plataforma que intermedia, que hace de intermediario entre los viajeros y los coches, y por tanto creo un negocio que no existía antes. Creo un modelo de negocio. Entonces, Uber es sobre una innovación en el modelo de negocio. Y bueno, y aquí a la derecha tenemos ¿esto qué es? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es esta foto? Esto que tenemos aquí es, bueno, un prototipo de ordenador cuántico que se está montando en el Centro de Supercomputación de Barcelona. La computación cuántica, esto está ahora mismo en el extremo este de nueva tecnología. Esto es una nueva tecnología que de hecho todavía no funciona. O sea, hay estos prototipos que prometen mucho, pero que fallan también. Y bueno, pues, ¿qué se podrá lograr con esta tecnología? Pues habrá que verlo. O sea, la tecnología está ahí, los usos de la tecnología habrá que descubrirlos, incluso el posible modelo de negocio de cómo se haga un negocio basado en esta computación cuántica, pues todavía está por ver porque nadie lo ha hecho. Pero esto es una innovación que ahora mismo está en el campo de innovación de tecnología. Bueno, algunas ideas más. Tenemos aquí el concepto de innovación abierta, quizás es lo que nos falta en esta sección. La innovación abierta, esto va de que originalmente, tradicionalmente, pues en una organización, incluso con estos departamentos de I+D que mencionamos, pues se generaban innovaciones, siempre un poco con este embudo de la innovación. Al final, pues probamos muchas ideas y vamos desarrollándolas, filtrando, viendo cuáles funcionan y cuáles no, hasta conseguir al final una idea que funciona en el mercado. Si llega al punto en que nos damos cuenta en que no solo internamente podemos encontrar este conocimiento, estas ideas, sino que podemos colaborar con agentes, con colaboradores fuera, pues aquí entramos en la dinámica de innovación abierta. Si aparte de las ideas que se generan internamente, pues recibimos ideas de fuera, se desarrollan en colaboración con colaboradores externos, al final tenemos muchas más ideas en este embudo y por eso la probabilidad de que al final haya una idea que acaba teniendo éxito en el mercado, pues es mucho mayor. Y por tanto, bueno, yo creo que de alguna manera se ha llegado ya al punto en que las organizaciones se dan cuenta de que para entrar en esta dinámica de, pues, quiero innovar, pues tiene todo el sentido también trabajar en innovación abierta. Y que no solo yo internamente espero ser capaz de innovar. Bueno, vamos a hablar un poquito del proceso de innovación, que si una vez entendemos, innovación incremental, radical, ¿cuál podría tener sentido en mi caso? Otra pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a hacerlo? Y, lo que querríamos es generar proyectos de innovación, tener proyectos de innovación en nuestra organización. El problema de esto es que no es fácil que ocurra. Sobre todo
porque al final una organización que existe, madura, pues tiene todo su foco en lo que ya está haciendo y es difícil dedicar recursos, dedicar tiempo a hacer otras cosas. Por eso se habla de que es necesario que exista un motor de innovación, que exista algo por detrás que ayude a que ocurra la innovación, porque si no, la dinámica de la innovación, por mucho que estemos en esta era digital, nos lleva a poner el foco siempre en lo que ya estamos haciendo, ese foco en la ejecución que decíamos. Para que haya foco en el descubrimiento, crecimiento, hace falta ayudar a que ocurra. Y eso es el concepto este de motor de innovación. Y el motor de innovación, bueno, una pregunta aquí sería, bueno, ¿cómo arrancamos el motor? ¿Lo hacemos buscando ideas? Pues bueno, los expertos que estudian el tema de innovación nos dicen que no, que el punto para arrancar el motor no es no sé, sentarnos aquí en la mesa y empezar a poner ideas encima de la mesa. Porque si hacemos eso, lo más probable es que estas ideas que se nos han ocurrido, pues no sean ideas de muy buena calidad, y si no son de muy buena calidad, al final lo que salga de ahí, pues acaba no funcionando, acaba fracasando y lo que generamos es frustración. La clave es no empezar por las ideas, sino empezar por una dinámica de observación. De observación en el sentido de en vez de sentarnos aquí una hora a pensar ideas, lo que tenemos que hacer es durante días, semanas, meses, estar en una dinámica de observar. Observar en el sentido, pues bueno, pues yo veo lo que ocurre en mi trabajo, veo lo que ocurre con mis clientes, veo las necesidades que veo, veo lo que hace la competencia, veo lo que están haciendo otros. No sé, me preocupo por aprender, me preocupo por formarme, no sé, ahora mismo que estamos en esta tendencia de la inteligencia artificial, pues aprendo sobre inteligencia artificial, veo formaciones, hago pruebas, veo lo que están haciendo en otros sitios, voy a eventos, voy a congresos, leo libros, veo vídeos en YouTube, veo posts, oigo podcasts. O sea, dedico tiempo de verdad a reunir datos y datos y datos y datos sobre muchas cosas. Es lo que aquí, bueno, se llama reunir observaciones. Y solo después de ya hacer durante un tiempo largo, en serio, el ir observando, es cuando podremos empezar a relacionar unas cosas con otras. Es pasar de las observaciones a las inspiraciones, los insights que se llaman en inglés. Es, bueno, esto que he visto aquí en otra empresa de otro sector incluso, a lo mejor esto podría aplicar, algo parecido podría aplicar en mi entorno, en mi industria. Y esto, con esta tecnología que he visto, con esto de inteligencia artificial que he oído, a lo mejor aquí esto podría ser algo interesante. Entonces ya hemos pasado de reunir observaciones que son datos a reunir inspiraciones que son ya datos relacionados. Y aquí habría que hacer un trabajo de trabajar, de elaborar. Bueno, ¿esto qué podría ser? Bueno, pues vamos a investigar más, vamos a enterarnos, vamos a hablar con los usuarios, vamos a hablar con las personas que lo necesitan, vamos a investigar más, a ya investigar con este foco de otras experiencias que haya, otras cosas que se han hecho. Y de aquí es de donde ya podemos decir, bueno, ya tenemos una idea, una inspiración elaborada, trabajada, le hemos dado vueltas. De aquí ya puede tener sentido el lanzar un proyecto de innovación. Pero con algo que no es, por decirlo claramente, no es, nos hemos sentado y en media hora hemos hecho un brainstorming, no. Esto es el producto de 6 meses en los que he estado observando, mientras hacía el resto de mi trabajo, mientras hacía el resto de cosas, pero después de 6 meses trabajando este tema, pues he llegado al punto en que ya esto ya tiene una calidad, veo que hay una necesidad de verdad, veo que puede haber una oportunidad de verdad, puede haber una oportunidad de negocio, tiene sentido, veo que puede haber una demanda, alguien me ha dicho que lo quiere, que alguien podría estar dispuesto a pagar por esto, y de aquí ya lanzamos un proyecto de innovación con mayor probabilidad de éxito que lo que tendría el que simplemente, bueno,
partimos de la idea. Y en este motor, bueno, este gráfico que habla del motor, bueno, el primer paso, cuando se habla de un mapa del entorno es, bueno, tampoco voy a ponerme a observar de todo lo que hay en el mundo mundial, de cualquier cosa. Tendría que hacerme un poco un mapa de qué áreas me interesan, qué tecnologías me interesan, qué herramientas me interesan, qué metodologías, qué formas de trabajo son las que quiero observar para trabajar en, bueno, en observar sobre esas sí, elementos de tecnología. Bueno, pues vamos a pasar un poco a esta última parte de la incertidumbre, alta o baja. ¿Cuál es un entorno con alta incertidumbre, por tanto, por lo que hemos hablado? Pues entornos con un bajo conocimiento y, por tanto, esa alta incertidumbre. Entornos de innovación radical. ¿Cómo trabajaríamos en entornos de innovación radical? Bueno, pues para esto, en las empresas, realmente puede ser una buena pregunta, ¿no? Porque en el otro caso, en la innovación incremental, la baja incertidumbre, igual seguramente podamos tener un poco claro cómo trabajar, ¿no? Porque decíamos, de esto sabemos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta alta incertidumbre? Cuando nos metemos a lanzar un proyecto de innovación con una tecnología que no conocemos o con un modelo de negocio que no conocemos. ¿Cómo le damos un poco forma a esto para que esto no sea dar un poco palos de ciego? Porque, bueno, porque lo que está claro, de alguna manera, es que lo que no podemos aplicar es una metodología de proyectos tradicional. Porque una metodología de proyectos tradicional requiere saber lo que queremos hacer, saber los resultados que queremos obtener, saber cómo hacerlo. Por tanto, puedo planificar lo que hay que hacer, puedo hacer un presupuesto, puedo definir el calendario, porque lo sé hacer. Eso sería un proyecto tradicional. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que yo soy un fabricante de autobuses y me pone encima de la mesa el reto de hacer un autobús autónomo. Yo de eso no sé. No estoy en el punto en el que pueda hacer un plan tradicional. ¿Qué viene en nuestra ayuda? Pues las startups que trabajan con este tipo de retos, bueno, ya desde hace, bueno, sí, hace ya una década, utilizan una metodología que es Lean Startup, que fue desarrollada por Eric Rice, que habla de, bueno, cómo ayudar a una startup a tener éxito. Y para una startup tener éxito constituye encontrar al final el producto o el servicio que puede construir y lanzar al mercado. Teniendo en cuenta que a priori no saben cómo va a ser ese producto o servicio. Lean Startup es una metodología que se inventó para startups, pero que también en las empresas la podemos aplicar para proyectos de innovación de este tipo, para proyectos de innovación con alta incertidumbre. Y, bueno, básicamente propone realizar ciclos en los que yo haga una hipótesis, que plantee unas premisas, en las que construya pues un prototipo basado en esas premisas, valide lo que funciona, lo que no funciona y pase a iterar, a pivotar, a cambiar ese prototipo en base a lo que ha aprendido. La clave aquí es que no se trata tanto de que esto sea factible, de que podamos construir una innovación, sino se trata de si podemos construir un negocio basado en ese producto o servicio. Y Lean Startup es una forma de trabajo que nos propone, en efecto, el trabajar para validar las hipótesis de un negocio sostenible, que no son tanto el que se pueda construir, que lógicamente habrá que ser capaces de construir el producto, pero sobre todo es, este producto tiene una demanda, alguien lo quiere, y validar eso, y este producto, por otra parte, puedo construir un negocio sobre este producto, es viable económicamente, y ese tipo de hipótesis se validan con experimentos, que son productos mínimos viables,
que me permiten probar, testear. El ejemplo, bueno, del que habla el propio Eric Rice como producto mínimo viable, pues fue el de Dropbox, muy conocido. El producto Dropbox, antes de construirlo, incluso antes de sacarlo al mercado, el equipo que desarrolló este producto, en la startup Dropbox, lanzaron un vídeo en YouTube explicando cómo sería el producto de Dropbox, lo que haría esto me permitiría compartir archivos de esta manera, enseñando de forma gráfica cómo hacerlo, pero Dropbox no existía. Pero este vídeo era un vídeo en que acababa diciendo, bueno, pues si te interesa, si quieres probar este producto, apúntate para participar en la versión beta o la versión demo. Y 70.000 personas se registraron. Entonces, con un vídeo validaron que 70.000 personas estaban interesadas, o sea, que realmente había una demanda para ese producto. Solo entonces es cuando lo construyeron, lo montaron. La verdadera hipótesis, la verdadera hipótesis que validaron fue no que se pudiera construir Dropbox, que la tecnología lo pudiera hacer, sino que realmente había una demanda suficiente como para yo después pedir dinero para crear ese producto. Y bueno, en el otro caso, baja incertidumbre e innovación incremental. Bueno, aquí podemos decir por un lado que conocemos nuestro producto y somos capaces de evolucionarlo, pero también hay una metodología que es la metodología estrella que se usa en estos casos, que es Design Thinking. Design Thinking, ha probado que para este tipo de innovaciones incrementales, pues es capaz de acelerar el proceso, la tasa de éxito y la velocidad de generación de innovaciones. Y bueno, básicamente con la metodología que usa Design Thinking orientada en entender a los usuarios y a la vez trabajar, bueno, hay varios modelos de Design Thinking a la hora de explicarlo. El modelo de doble diamantes del Design Council pues nos habla de hacer ciclos de divergencia en el sentido de, bueno, vamos a enfocarnos en el problema, o sea, de nuevo, no vamos a empezar por la idea que sea la solución, un poco la línea que hablamos antes del motor de innovación, no vamos a empezar por pensar la solución, vamos a empezar por analizar bien el problema y entender bien el problema. Y aquí usamos toda una serie de herramientas de empatizar, definir para conocer al usuario, conocer el problema y acabar de concretar realmente cuál es la oportunidad que tenemos y si la hay. O sea, pasamos de una observación inicial a un insight elaborado. Y cuando ya tenemos un insight elaborado, esta es la oportunidad. Bueno, podríamos buscar una solución para este problema que ya lo hemos entendido mejor. Y aquí usar herramientas de ideación y de prototipado, de nuevo, un trabajo de divergencia en el sentido, pues vamos a proponer muchas posibles ideas y después vamos a ir convergiendo, seleccionando cuáles funcionan hasta llegar a una solución. Esto sería, pues, el ciclo de Design Thinking. Bueno, ejemplo también paradigmático, pues el del primer ratón que hizo la empresa IDEO para Apple, pues fue creado usando Design Thinking para encontrar una solución a un problema que era el problema de cómo mejorar la usabilidad de un ordenador que hasta ahora tenían teclado, cómo podíamos mejorar la interfaz hombre-máquina, ¿no? Y nadie, de entrada, la solución no era el ratón. El problema era cómo mejorar la usabilidad hombre-máquina. Y ahí probaron muchas ideas, muchas posibilidades, las trabajaron y de ahí, al final, pues salió el ratón. Bueno, vamos a ir acabando la sesión de hoy porque, bueno, tenemos tiempo limitado. Hemos hablado de estos conceptos de innovación incremental radical, disruptiva, abierta. Espero que os hayan podido quedar un poco más claros. Hemos dado estas pinceladas del motor de innovación y hemos hablado de que Design Thinking sería la metodología para innovar con baja incertidumbre y Lean Startup
para innovar con alta incertidumbre. Bueno, claro, lógicamente de todo esto hay mucho que aprender. De Design Thinking, pues hay cursos de Design Thinking enteros, de Lean Startup lo mismo. Pero bueno, los conceptos básicos es lo que queríamos un poco tener en esta sesión. A partir de aquí, bueno, trabajo que podéis hacer un poco individualmente, pues pensar un poco, ver en qué medida esto puede aplicar en mi entorno. ¿Tiene sentido para mí innovación incremental o radical? ¿Cuál es el campo en el que tengo que jugar? Y una vez que veo en el campo en el que tengo que jugar, pues bueno, ¿de qué manera pues podríamos intentar arrancar este motor de innovación y después, bueno, utilizar estas herramientas, estas metodologías para llevarlo a cabo? Os dejo por aquí, bueno, mi contacto y LinkedIn. Y bueno, creo que lo que tenemos ahora es un poco de tiempo para preguntas. A ver, voy a reconectarme aquí al chat. Y bueno, pues lo dicho, si queréis comentar cualquier tema de los temas que hemos puesto un poco encima de la mesa, preguntas, dudas, qué os parece el planteamiento de la urgencia de la innovación, si lo veis así, si no, un poco cuál es la realidad de vuestro entorno, pues lo podemos comentar, pues ya digo, vía preguntas en el chat y tenemos unos minutos para hablar de eso. Vale, veo por aquí alguna pregunta. Veo Dayana Mora. Pregunto cuál podría ser la mejor estrategia de innovación que debe tener una firma de servicios integrales entre tanta oferta hoy en día, pero que quizás no cumplen con las necesidades de los clientes. ¿En qué se recomienda enfocarse? Bueno, es verdad que para las empresas de servicios, de alguna manera, hay un reto en este entorno de cambio rápido, en efecto, porque es verdad que una empresa de servicios, un poco el escenario ideal que tiene o que desearía, pues sería el poder tener un servicio repetible, ¿no? Que lo pueda hacer para un cliente y que lo pueda hacer para más clientes con una red, sí, de forma repetible, ¿no? Y es verdad que en un entorno más cambiante en el que a lo mejor cada vez hay una demanda nueva, es difícil ir a un entorno de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una oportunidad en el sentido de que, a ver, en el modelo tradicional de servicios, ya digo, repetibles, de alguna manera también son servicios de tipo commodity, ¿no? O en los que se busca prestar servicios con un coste bajo, precisamente porque somos capaces de hacerlo de forma repetible o industrializada. Lo bueno de esto es que en un entorno en el que cada demanda es nueva, se puede ofrecer servicios de más valor. Si lo que estoy ofreciendo yo no es
un servicio que lo hago igual para todos, sino que es único para ti, hay una oportunidad de proporcionar servicios de más valor y, por tanto, con un precio superior. Eso lo que pasa es que para mí implica la necesidad de también a lo mejor cambiar la dinámica de trabajo y ser capaz de, pues, de trabajar en un modelo de más colaboración y acompañamiento con los clientes, ¿no? O sea, yo lo veo en el sentido que no se trata de entregar cosas, pues siempre, pues sí, que ya las tenemos hechas y hecho para un cliente lo entrego para todos, sino de trabajar con cada cliente como un asesoramiento más personalizado de, bueno, qué necesitamos o qué necesita y cómo puedo construir soluciones para ellos, trabajando conjuntamente. Aquí entra mucho también el concepto de agilidad, ¿no? de trabajo con Agile, porque el Agile es lo que te permite trabajar, pues, adaptando continuamente lo que vas haciendo a continuación en función de lo que se ha hecho anteriormente. O sea que yo, para mí, iría por ahí. O sea, yo lo vería como una oportunidad, pero una oportunidad para poder dar servicios de más valor por ser más personalizados y pues sí, y únicos, ¿no? Veo alguna pregunta más por aquí. Trabajo en el sector de servicios de telecomunicaciones, en marketing. ¿Cuáles serían los consejos que me darías para promocionar y fomentar la innovación dentro de mi equipo? Bueno, claro, esto de lo que he hablado hoy hay que hacerlo, ¿no? La teoría está bien, pero ¿cómo empezamos? Para mí la forma de empezar es, de nuevo, este motor de la innovación, es lanzar y el primer escalón del motor de innovación es la observación, como decíamos. Para mí el reto sería conseguir que el equipo dedique algo de tiempo a la observación. ¿Cómo se puede hacer? Pues por ejemplo, reservando, pues no sé, cada 2 semanas, 1 hora para tener una sesión en equipo y en el que los deberes para esa sesión sean que cada uno traiga pues lo que ha visto en esas 2 semanas. Y por tanto, lanzar un poco la dinámica de, bueno, pues voy a ver aquí, voy a ver allá, voy a hacer esta formación, voy a hacer este training, voy a ver este vídeo, este tema que me interesa, voy a este evento, a este meetup de innovación, pues investigar sobre una cosa, investigar sobre otra y contarlo. Ese para mí es el primer paso. Si se consigue arrancar eso, ya es un paso de gigante, porque de las muchas cosas que surjan ahí, ya es más fácil decir, bueno, de estas 20 temas, hay uno que parece muy interesante y en el que podemos trabajar más. Pero para que haya uno bueno, tengo que tener al principio muchas opciones. Si tengo 20 observaciones, pues igual tengo una idea buena, pero si tengo 50 observaciones, es más probable que al final salga una idea buena. Entonces yo empezaría por ahí, por proponer al equipo dedicar 1 hora cada 2 semanas para compartir lo que van observando, lo que van viendo. Y bueno, veo aquí alguna pregunta más. Bueno, ¿qué rutas podemos sugerir para formarse en materia de innovación? Bueno, para mí, las 2 metodologías de las que he hablado, Design Thinking y Lean Startup, son un poco el ABC de marcos de trabajo en innovación. Y bueno, pues sobre esto pues hay distintas formaciones. Hoy en día, la verdad que hay muchas opciones de formación, sean cursos, sean vídeos, sean libros, pero lo que es Design Thinking y Lean Startup serían las áreas en las que yo creo que habría que profundizar y conocerlas bien, porque ya digo, son las herramientas del innovador hoy en día. Bien, pues bueno, estamos en la hora, así que yo creo que vamos a cerrar el webinar por hoy. De todas maneras, si alguien pues tiene alguna consulta más, pues aquí está pues mi contacto y en LinkedIn. Yo encantado de lo que queráis añadirme a vuestra red de contactos y pues podemos continuar si hay alguna duda más adelante. Agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Espero que haya sido útil, por lo menos que os llevéis estos conceptos básicos y animaros a seguir
aprendiendo sobre innovación y que todavía pues, hay mucho más en lo que aprender y en lo que aportar, sobre todo. Gracias a todos.